yo soy Miss Oli y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es una entrevista, cuáles son sus características, cómo elaborar las preguntas y cómo hacer un reporte de entrevista. Comencemos por definirla. Bien, la entrevista es un recurso a través del cual se obtiene información que puede ser especializada o de orden más social y cultural. Es un intercambio basado en el diálogo entre un entrevistador y un entrevistado. Es decir, en las entrevistas vamos a tener un entrevistado y un entrevistador. Las entrevistas nos ayudan a obtener información acerca de algo que nos interesa conocer. Puede ser especializada porque podemos entrevistar o se puede entrevistar a una persona que sea especialista en el tema. O puede ser de orden más cultural, más social, cuando se entrevista a personas que, si bien no son profesionales, sí son personas que tienen bastante conocimiento debido a su experiencia. Un ejemplo, podemos entrevistar a un científico y él será una persona especializada, pero también se puede investigar a un personaje importante en nuestra comunidad y será una persona que tiene un vasto conocimiento debido a su experiencia. Ahora hablemos de cuál es su función y cuáles son sus características. Iniciemos por la función. Las entrevistas tienen como principal función ser un recurso informativo, porque por excelencia buscamos a través de una entrevista recabar información que nos ayude a obtener los datos que necesitamos o a saber lo que requerimos. Brindar información clara y de gran valor. Por supuesto, siempre buscamos que las entrevistas nos brinden información que sea de gran ayuda para la investigación que estamos haciendo o para fortalecer lo que necesitamos conocer. Ahora, ¿cuáles son algunas de sus características? Bien, para comenzar, siempre hay como mínimo un entrevistado y un entrevistador. Pueden ser dos entrevistadores y un entrevistado, en fin, la cantidad de personas puede variar, pero como mínimo hay un entrevistado y un entrevistador. Son estructuradas. Las entrevistas regularmente no son improvisadas, siempre ya son planeadas previamente y llevan un orden, que más adelante lo vamos a ver. Tienen un objetivo. Claro, las entrevistas siempre van a tener bien definido cuál es el objetivo, es decir, qué es lo que se espera lograr con esa entrevista. Emplean el discurso directo. Regularmente el discurso o la manera de dirigirse hacia el entrevistado es de una forma clara, sencilla y directa. Es por eso que se ocupa el discurso directo. Pueden ser entre dos o más personas, ya lo comentamos. Pueden ser presenciales o digitales. Esta es una característica muy importante porque si bien normalmente las entrevistas suelen ser de manera presencial, también se pueden realizar vía telefónica, vía algún paquete de mensajería instantánea, alguna aplicación para videoconferencias. Entonces, realmente, o alguna plataforma digital, realmente la forma de hacer entrevistas puede ser muy variada. En una entrevista, las preguntas, por supuesto, son la base. Vamos entonces a hablar de ellas. Tenemos dos tipos. Tenemos las abiertas y las cerradas. Comencemos por las cerradas. Bien, las cerradas son un tipo de preguntas que son directas. Son aquellas que se responden regularmente con un sí o un no. Puede ser también que se respondan con tal vez, quizá, nunca, siempre, casi nunca. Pero la característica de las preguntas cerradas es eso, que no nos dan más opción más que elegir una u otra, nada más. Es por eso que se dice que se responden con sí o con no. Y no permiten mayor interacción, es decir, ya se respondió esa pregunta, ahí se acaba la interacción. Dicho esto, consideramos que las preguntas cerradas pueden servir para algunos datos en la entrevista, pero regularmente las que son más funcionales son las preguntas abiertas. Vamos a ver por qué. Bien, las preguntas abiertas generan una respuesta libre, es decir, el entrevistador se va a sentir con la libertad de poder responder lo que él sabe o lo que él a lo largo de su experiencia
ha podido recabar. Es decir, se va a sentir con la confianza de explicar todo lo que él conoce. Permiten detalles. Mientras en la pregunta cerrada nos vamos directo a la respuesta, en la pregunta abierta el entrevistador puede permitirse dar un poco más de detalles acerca de la información que está proporcionando. No hay límite. La persona puede en una sola pregunta explicar bastantes detalles, bastante información, porque no hay un límite como lo habría en una pregunta cerrada. Son detonadoras, porque a veces en la misma plática, en ese mismo intercambio de información, el entrevistador puede estar hablando del tema en específico, pero al estar explicando su respuesta, esa pregunta detona a otras ideas o a otra información que también puede ser valiosa para la investigación que se está realizando. Permite la interacción y enlaza el tema. Regularmente las preguntas abiertas van enlazando el tema. Para ello hay que tener bien en cuenta qué preguntas vamos a poner al inicio y cuáles van a ir en medio o al final de nuestra entrevista. ¿Cómo elaborar estas preguntas? Para iniciar, elige el tema. Siempre se debe tener súper claro cuál es el tema que vamos a tratar. Deben ser breves y entendibles. Las preguntas siempre deben de ser lo más claras posible. Evita redundar, es decir, si algo ya fue preguntado, no es necesario que se repita. Depende, pero es una opción que no sean más de 10 preguntas. Por supuesto, en las entrevistas se puede tener un sinfín de posibilidades, pero sí empiezan a ser un poco cansadas cuando son muy extensas. Entonces, lo ideal pudiera ser que sean entre 5 y 10 preguntas que bien estructuradas nosotros tengamos la seguridad de que nos van a brindar la información que necesitan. Directas. Siempre que se le vaya a preguntar algo al entrevistador, debemos estar seguros que nuestras preguntas son directas. Y algo muy importante es elaborarlas previamente. Puede ser que en el momento, debido al dinamismo de la misma entrevista, puedan surgir otras preguntas. Sin embargo, se debe de tener ya una guía previa. Hagamos un ejemplo. Vamos a pensar que queremos saber un poco más de información acerca de la enfermedad de la varicela y entonces vamos a entrevistar a un médico, alguien que nos puede dar una mejor y mayor información. Como principal pregunta, que en sí no es pregunta, es recabación de datos, vamos a conocer el nombre de la persona, por supuesto que su ocupación, y los datos como qué edad tiene, dónde vive, eso es ya consideración personal, porque realmente considero que no son necesarios, pero si para su entrevista es importante, entonces hay que preguntarlo. Vamos a comenzar entonces con la entrevista. Número 1, nuestra pregunta número 1, obligada, ¿qué es la varicela? Número 2, ¿a quiénes afecta? ¿Quiénes son más vulnerables? Número 3. ¿Por qué es importante tratarla? Número 4. ¿Qué medidas recomienda? Número 5. Háblenos sobre la vacuna. Y al final, no olvides agradecer a tu entrevistado. Un tip, cuando estés escribiendo las respuestas, sería importante colocar un guión. Ejemplo, nuestra pregunta número 1 era, ¿qué es la varicela? Colocamos un guión para hacer referencia a que eso fue lo que contestó nuestro entrevistado. Y ahí escribiríamos, refiere a una enfermedad y etcétera, lo que sea que el entrevistado haya respondido.